prácticos, con sus prácticos, ¿cómo le va yendo? ¿Hay dudas, no hay dudas? Por si acaso a su grupo de WhatsApp, a su momento se les pasó lo que va a ser su práctico número 5. Un práctico muy cortito, solo una página. eh, a manera que practiquen, bueno, terminemos de practicar lo que es esta última unidad que vamos a desarrollar, que estamos en la parte hidrodinámica. Habíamos visto lo que es la ecuación de continuidad, lo que es la igualdad de lo que son los caudales, y nos faltaría ver un subtítulo que vamos a desarrollar, que es lo que es la ecuación de Bernoulli. Pero antes de ver esto, y comentarles lo siguiente. Hay un ejercicio que se resolvió para eximirse lo que era el segundo parcial. No los he podido revisar todavía esos ejercicios, pero tras que los revise le voy respondiendo para ver quiénes se eximen a lo que va a ser su segundo parcial. Quienes no se eximan, se mantiene la fecha que habíamos fijado para lo que es el segundo parcial, la siguiente clase. Quienes no se eximan, nos veríamos en la siguiente clase para dar lo que es el segundo parcial. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio en cuanto a lo que es Bernoulli y se les va a dar otro ejercicio para que tengan la opción de eximirse. Amén de que lo hayan hecho bien el anterior ejercicio, la idea es que todo el mundo participe y quienes lo resuelvan bien se eximen. Es una ecuación muy simple, si quieren. Bueno, no voy a decir el término simple, o sea, eh, pareciera ser muy compleja, pero no es más que cálculo de presiones en extremos de conducto. Pasaremos a ver un poquito la teoría de este último subtítulo, si es que no hay dudas con su práctico. Habíamos desarrollado algo así, lo que tengo en pantalla compartida. Ingeniero, Sí, lo escuchamos. el práctico último que envió este 5 tiene fecha de presentación. Sí, va a ser para este viernes, por eso es un práctico muy cortito. Para este viernes, por favor, es el día en que damos el parcial, segundo parcial, es la fecha tope para presentar práctico. Ok, entonces serían 3 prácticos con esto ya debido, ¿no? Correcto, sí, tres prácticos. Ok, gracias, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a desarrollar este subtítulo, lo tengo en pantalla compartida, lo voy a poner en modo presentación. Nos dice la ecuación de Bernoulli, algunas bibliografías lo conocen como el principio de Bernoulli, otras bibliografías lo manejan como la ley de Bernoulli, pero bueno, llamémosle ecuación de Bernoulli. Nos dice que esta ecuación, a medida que aumenta la rapidez, vale decir la velocidad de un fluido, habla de fluidos en movimiento, su presión disminuye. Con esto la ley de conservación de la energía se cumple cuando los líquidos están en movimiento. De allí deduce el siguiente enunciado. Un líquido ideal, voy a resaltar el cursor, un líquido ideal cuyo flujo es estacionario o laminar, si recuerdan las consideraciones o simplificaciones que hicimos al inicio, cuando entramos a la parte de mecánica de fluidos, consideramos los líquidos en estacionario o laminar y el otro era flujo turbulento. En el caso de los líquidos laminares, la suma de aquellas energías como la energía cinética, la energía potencial y lo que es la energía de presión o de flujo que poseen ciertos líquidos en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto. Vale decir, en un punto uno, como estamos denominándole a este gráfico simplemente como ilustración, voy a habilitar para poder rayar a este punto de la tubería que está más delgada, se lo denomina como punto uno, y a esta otra parte, donde está la tubería más gruesa, se lo denomina como punto 2. Es por eso que aparece una altura H sub 1 en el lado uno del tubo, aparece una altura H sub 2 en el lado 2 del tubo, tenemos una velocidad del flujo en el lado uno y una velocidad del fluido en el lado 2. El caudal, por la ecuación de continuidad, hemos visto que es el paso de cierto volumen en unidad de tiempo. El caudal va a ser lo mismo y eso nos dice la ecuación de continuidad, tanto en el conducto del lado uno como en el conducto del lado 2.
mientras no hayan pérdida. Eso lo vamos a tomar en cuenta para la hora de resolver ejercicio. Seguimos, esta parte voy borrando lo que está en pantalla. El grafiquito este, cópienselo, por favor, dibújenselo en sus apuntes. Voy a dejar un par de minutos la pantalla aquí. Dibújenselo este grafiquito en sus apuntes, es como que una base muy básico y se lo necesita bastante para lo que son los planteamientos de este tipo de ejercicio bajo la ecuación de Bernoulli. Así que por favor, este grafiquito que está en pantalla, realícenlo en sus cuadernos de apuntes. Ingeniero, una pregunta. Sí, lo escuchamos. Los prácticos anteriores, el práctico uno y 2 ya respondió. No, no he llegado todavía a revisar. Algunas personas sí los he estado revisando en función a los más antiguos que me han enviado. A unos pocos sí. No, no he llegado hacia la gran mayoría. Estoy justo en esa partecita de mis revisiones. Yo creo que en un par de días ya se les responde a todos lo que es el práctico 1 y 2. Ah, ok, ingeniero, es que yo tengo un J2 por ahí y no sé si lo habrá llegado a llegar a enviárselo a usted, pero en mi correo Gmail dice enviado Ujú. y esa partecita quería saber si le llegó, no le llegó, no sé. Ah, yo creo que hasta la Sí. siguiente clase les voy a mostrar un cuadrito de quiénes sí me llegó y se ha revisado para que tomen en cuenta los que tal vez han enviado y están con pena que no haya llegado. Ahí se va a poder ver si sí fue recepcionado el práctico. Yo creo que hasta la siguiente clase ya les muestro el cuadro de quiénes están con los prácticos presentados y quiénes no. Ok, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. Bien, continuaremos, por favor. Seguimos en la parte conceptual de esta ecuación, donde nos dice, como se basa en la ley de conservación de la energía, que habla de esta ecuación, entonces enunciamos los siguientes tres tipos de energía. Hay una energía cinética que se la ha tenido que ver en física 1 que nos dice, debido a la velocidad y a la masa del líquido denotada por la siguiente formulita, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Después tenemos otra energía potencial debido a la altura del líquido respecto a cualquier punto de referencia y dada por la siguiente formulita, energía potencial, masa por gravedad multiplicado por la altura. Y tenemos como tercer tipo de energía, que es la que estamos viendo en esta parte de hidrodinámica, energía de flujo o presión o de presión originada por la presión de las moléculas del fluido que actúan entre sí, por lo que el trabajo realizado para el desplazamiento de estas moléculas es igual a la energía que se acaba de mencionar, la energía de flujo. Energía de flujo es igual a la presión multiplicado por la masa dividido entre la densidad. Cuando nosotros sumamos todas estas energías y decimos que esa sumatoria en un punto va a ser la misma sumatoria en el otro punto, es lo que nos dice justamente la ecuación de Bernoulli. Este grafiquito es netamente referencial nomás, pero igual realícenlo el grafiquito, es muy ilustrativo, por favor. Tenemos una sección más chica y una sección más grande. En el lado 1, y obviamente no siempre se da esa situación, podemos tener el flujo en el otro sentido y también funciona la formulita. Podemos tener un flujo en este sentido, donde arranca de una sección grande hacia una sección chica. En sección grande vamos a tener menores velocidades y en secciones chicas vamos a tener más velocidades. Es uno de los principios básicos que vamos viendo hasta ahora en lo que es la parte de hidrodinámica. Entonces tenemos una sección chica y una altura 1 respecto de un nivel de referencia, una altura 2 siempre hacia el eje respecto de un nivel de referencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una presión 1 en este lado, una sección transversal, área sub 1, lo mismo en el lado 2, una presión 2 que se genera por aquí, una área 2, tenemos una velocidad 1 en la sección chica y una velocidad 2 en la sección grande.
le damos un par de minutitos para que lo realicen este gráfico más, por favor. Y así continuamos para ver cuál es la ecuación de la que habla Bernoulli, que en realidad no es más que la suma en ambos miembros de estas energías cinéticas, la energía potencial y la energía de flujo o de presión. Voy pasando a la siguiente diapositiva. ¿Me confirman si lo tenemos el grafiquito? Bien, vamos continuando. Entonces nos dice que de acuerdo al teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, las sumas de las energías en un punto inicial deberá ser igual a las energías obtenidas en la salida o a la suma de energías en la parte de la salida. Entonces matemáticamente tenemos lo siguiente: sumamos la energía cinética 1, la energía potencial en el lado 1 y la energía debido a la presión en el lado 1. Toda esa sumatoria nos dice que es igual a los tres tipos de energía en el tubo de salida o en el lado 2. Y aquí simplemente reemplazamos lo que viene siendo la energía cinética en el lado 1, que va a ser un medio de la masa por la velocidad sub 1, que representa la velocidad del líquido en el lado 1 al cuadrado, más la masa por la gravedad, que hablamos de la energía potencial, la masa por la gravedad por la altura que vaya a tener respecto de un nivel de referencia que le llamamos H sub 1 en el lado 1, más la presión 1, que viene siendo la energía debido a la presión en el lado 1, multiplicado por la masa sobre la densidad del líquido 1 que vayamos a tener. ¿Qué sucede para el lado 2? Exactamente lo mismo que tenemos en el lado 1, un medio de la masa por la velocidad, en este caso ya es la velocidad que se tiene en el lado 2, que van a ser diferentes porque hablamos de diferentes secciones generalmente. Y ahí tenemos también elevado al cuadrado más la energía potencial del lado 2, que no es más que la masa por la gravedad, por la altura 2 respecto a una línea de referencia que tengamos, más la presión en el lado 2 multiplicado por la masa dividido entre la densidad 2. ¿Qué más nos dice con esta expresión? Vamos a dividir la ecuación por la masa, ya que la masa es una variable que está en en las expresiones, en todos los términos. Y nos va quedando esta siguiente ecuación. Si desaparecemos la masa, un medio de la velocidad 1 al cuadrado, más gravedad por altura 1, más presión 1 dividido entre densidad 1, igual a un medio de la velocidad en el lado 2 al cuadrado, más gravedad por altura 2, más presión 2 dividido entre la densidad 2. Hagámoslas un poquito más amigable esta ecuación y lo vamos a multiplicar para dejarlo solito lo que son presiones. Lo vamos a multiplicar por densidad y decimos que bajo el criterio de que si en una tubería el líquido que va a fluir tanto en el lado 1 como en el lado 2, voy a volver al anterior gráfico, el líquido que va a estar fluyendo, ya sea que vaya del lado 1 hacia el lado 2, el líquido va a ser el mismo, por lo tanto va a tener una misma densidad. Entonces no es necesario diferenciar las densidades, la densidad que tenemos en el lado 1 con la densidad que tenemos en el lado 2. Por eso a esta expresión que tenemos por aquí abajo, le multiplicamos por la densidad a ambos miembros y nos va a quedar ordenado del siguiente modo. Estamos diciendo que densidad 1 es igual a la densidad 2. Yo la multiplico por la densidad. Toda esta expresión nos va a quedar, se va a simplificar esta densidad 1 que tengo el denominador, me va a quedar presión 1, lo ordeno un poquito, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad. Estoy multiplicando simplemente por la densidad toda la expresión, densidad por gravedad por altura h sub 1, igual al presión 2 que viene siendo esta expresión. Si yo la multiplico por densidad, se simplifica con la del numerador. Esta que está en el denominador, como las densidades son las mismas, se simplifica y me queda presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura que se tenga respecto a una línea de referencia en el lado 2. Entonces, ¿qué viene siendo? Esta es la presión externa que se aplica, esta es la presión dinámica si hablamos en hidrodinámica,
y esta es la presión estática que nos producen los líquidos. Esta es la ecuación de Bernoulli. Por favor, terminemos de copiarla para continuar. Y vamos a ver cómo se la utiliza esta ecuación en algunos ejercicios. ¿Me confirman si tenemos copiado esta pantalla, por favor, para continuar? Sí, ingeniero. Bien, vamos continuando entonces. Unas consideraciones respecto a esta ecuación. Aunque la ecuación de Bernoulli se aplique a muchos problemas prácticos, por ejemplo, hay ciertas limitaciones que se deben de considerar a fin de aplicarse con la propiedad adecuada. Esta ecuación es válida solamente para fluidos incompresibles, vale decir que aquellos que no se pueden comprimir, que generalmente la mayoría de los fluidos, excepto lo que son gases que también se los considera fluidos, los gases son compresibles, ¿no? Entonces no aplicaría en esa situación esta ecuación, ya que el peso específico del fluido permanece constante en la sección inicial y la sección final. Estamos hablando de que los fluidos son incompresibles para que se adapten a lo que es esta formulita. Copiémonos este enunciado para este ejercicio 1, por favor. Nos dice: un flujo de agua va de la sección 1, que está en este punto, a la sección 2, que está por aquí. Es el mismo grafiquito que veíamos hace rato. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. Habla de que en esta sección 1 la tubería tiene 25 milímetros de diámetro. Y la presión en la sección 1, en este punto de aquí, es igual a 345.000 pascales. No olvidemos que un pascal es la división de un newton sobre un metro cuadrado. Unidad de presión. No olvidemos que la presión, si nosotros recordamos un poquito de física 1, no es más que fuerza sobre área. La fuerza en el sistema internacional está en el newton y las unidades de superficies o áreas en metros cuadrados. Son los pascales. Aquí se le puede aplicar lo que son prefijos y sufijos, ¿no? En vez de escribir 345.000, podríamos nosotros anotar 345 y directamente kilopascales, que podría ser así. Es como cuando hablamos de kilogramos, ¿no es cierto? Que la unidad del gramo, sus múltiplos y sus múltiplos que podemos tener son estos kilopascales, sería lo mismo o lo mismo que tenemos en el enunciado de los 345.000 pascales. Es exactamente lo mismo, por si acaso esto. Se los aclaro porque en el práctico hay algún ejercicio más o menos con esta terminología. Y nos dice el enunciado: y la velocidad de flujo es de 3 metros sobre segundo. Estamos hablando en el lado 1. Punto. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. Tiene una sección 2 más ancha que tiene un diámetro de 50 milímetros y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Vale decir que desde la referencia, como que la referencia la pongo en un nivel 0, por donde está el punto 1, y hasta el punto 2 en su eje, tengo un desnivel de 2 metros arriba de la sección 1. Punto. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, nos pide calcular cuál es la presión que se logra en el lado ancho del conducto, en el punto 2. Copiémoslo el enunciado, el gráfico como referencia, si lo pueden tener también, excelente. Igual se genera, en la resolución se genera a través de un gráfico muy genérico la situación que nos describe este enunciado. Me confirman cuando lo tengamos copiado para pasar a ver la resolución de este ejercicio. Ya está, ingeniero. Ya vamos pasando a ver la resolución. Voy a silenciar mi micrófono para evitar que se nos entrecorte el audio y cámara más. Y pasamos a ver. Voy a ver que el sonido esté.
y ahí le damos. Ejercicio número 1. Nos dice el enunciado: un flujo de agua va de la sección 1 hacia la sección 2. Según se ve en el gráfico, la sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. El diámetro lo denotamos de ese modo. Sección 1, phi, letra griega phi, el valor es igual a 25 milímetros. Es el diámetro, representa el diámetro. La presión en la sección 1 es igual a 345.000 pascales. Presión P1, 345.000 pascales, se lo abrevia como PA, lo representa como PA, y la densidad la velocidad del flujo en esta sección 1 es igual a 3 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que fluye el líquido. Nos dice que la sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. Coloco aquí los datos. Este es el lado 1 y este es el lado 2. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. ¿Qué dato más tengo? Se encuentra a una altura de 2 metros arriba de la sección 1. Entonces voy a ponerle que H sub 2 igual tiene una altura de 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, nos pide calcule la presión que se genera en el lado 2. Si tengo una tubería, lo puedo representar de este modo. Donde en este punto tengo la sección 2 y en este punto tengo la sección 1, que son los 25 milímetros y los 50 milímetros. ¿Qué datos más tengo por aquí? Si esta altura yo la llamo H sub 1, que va a ser 0 porque está en la base, me da la relación que hay entre lo que es H sub 2 y H sub 1. Me dice que la altura H sub 2 está 2 metros por encima de H sub 1. Entonces lo más práctico es colocar que nuestro valor de H sub 1 es el punto 0 y en relación a este H sub 1 vamos a tener la altura que tiene el líquido en este punto, que es H sub 2, que vale 2 metros. La velocidad que tengo en este punto, la velocidad del flujo, es la velocidad 1 de 3 metros sobre segundo, y en este punto tengo una velocidad sub 2 que vale decir no es conocida, pero para iniciar la resolución nosotros, por la ecuación de continuidad que ya la hemos visto, podemos calcular la velocidad que se va a tener en este punto. Y hacemos el cálculo de V sub 2 utilizando lo que es la ecuación de continuidad. Vamos a dar este marcador.
¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Que el caudal en el lado 1 es igual al caudal en el lado 2, vale decir que aquí tengo un volumen que se desplaza a través de la sección de este conductor a un determinado tiempo. Y la fórmula de la ecuación de continuidad me dice que es igual al área 1 por la velocidad 1, y a su vez, como el caudal es el mismo, en el punto 2 es igual al área 2 por la velocidad v sub 2. De aquí todo es dato excepto v sub 2 y despejo v sub 2, donde v sub 2 me dice que va a ser despejado, va a ser igual al área 1 dividido entre el área 2 multiplicado por la velocidad v sub 1. Le reemplazo valores. ¿Cómo calculo las áreas? La sección de una circunferencia en el caso del punto 1. Si tengo un diámetro que phi 1 vale 25 milímetros, podría calcular el área utilizando el diámetro, o puedo hacerlo con el radio. El radio R sub 1 va a ser igual al diámetro phi dividido entre 2. En todo caso, 25 entre 2 me va a dar 12.5 milímetros. Podría yo trabajar una formulita más práctico con el radio. ¿Por qué? Porque me dice que el área es igual a pi por el radio 1, en este caso elevado al cuadrado. O también es lo mismo que decir pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el radio 1 es igual al diámetro, que le estamos llamando phi. Ustedes en los libros la van a encontrar la fórmula así: pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4, pero nosotros le estamos llamando al diámetro phi sub 1 en este caso, por pi sub 1 dividido entre 2, pero como todo esto va al cuadrado, este cuadrado afecta al diámetro y también afecta al denominador, por eso queda de esta manera la expresión. Trabajemos con esta partecita. Y voy a decir cuánto es el área 1. El área 1 lo voy a calcular como pi por el radio 1 al cuadrado, que estamos viendo que es los 12.5 milímetros. No lo uniformizo en unidades porque se me va a simplificar. Pi por 12.5 al cuadrado dividido entre el área 2, que vale pi por, si el diámetro vale 50 en el lado 2 y expresado en términos de radio 2, va a ser la mitad. Estamos hablando de 25 milímetros elevado al cuadrado. Esto multiplica por la velocidad v sub 1, que vale 3 metros sobre segundo. Si hago estas operaciones, me va a dar un valor de, vamos en su calculadora, practicando a manera de practicar, verifiquemos los cálculos por favor. Milímetros cuadrados se va a hacer en el numerador, con milímetros cuadrados del denominador se van a simplificar, y la unidad me va a quedar simplemente con metros sobre segundo. Es por eso que esto no lo uniformicé a metros, porque al final se me simplifica y la unidad que predomina es la que tengo de la velocidad v sub 1. Me da un valor de 0,75 metros sobre segundo. Tengo el valor de v sub 1. Aquí puedo ya aplicar lo que es la formulita de lo que es Bernoulli, para encontrar la incógnita que tenemos, que viene siendo cuánto es la presión que se genera en ese punto. De ya fijémonos en el siguiente detalle: velocidad en el punto 1, sección más chica, 3 metros sobre segundo cuadrado. Cuando el líquido llega a una sección más grande, la velocidad disminuye. Es un detalle que hay que tomar en cuenta. Para calcular las presiones me dice la ecuación
de Bernoulli, lo siguiente, que tengo una presión en el lado 1 más 1/2 de la masa y vamos a ir directo a expresarla ya en términos de densidad. 1/2 de la densidad por la velocidad, densidad de líquido por la velocidad en el lado 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura que tenemos en el lado 1. Esto es lo que sucede en cuanto a presiones en este lado, y eso se iguala a las presiones que tenemos al otro lado, que va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad del líquido. No las voy a diferenciar porque es el mismo líquido. En todo caso, por la velocidad que se da en el punto 2 elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura que tengo en el punto 2. Esa es la ecuacióncita de Bernoulli. Y de esa ecuación nos fijamos que la única incógnita que tenemos viene siendo esta de aquí, P sub 2, por lo tanto lo voy a despejar y voy a decir que P sub 2, la presión en 2 va a ser igual a ¿qué? Todo esto lo mantengo a la presión que hay en el lado 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esta parte se me va a hacer 0. ¿Por qué? Porque la altura h sub 1 está sobre un punto inicial, un punto 0. Entonces no lo tomo en cuenta. Lo que está en este miembro lo voy a pasar al otro lado, va a restar 1/2 de la densidad por la velocidad en el lado 2 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por esa altura h sub 2. De aquí factorizo un poco y lo que pueda reemplazo valores simplemente y hacemos cálculo. Si digo que la presión en 2 es igual a la presión en 1, no voy a reemplazar todavía valores, voy a decir que el sub 1 más aquí, ¿qué términos tengo parecidos? 1/2 con el 1/2 lo pongo como 1/2, densidad tengo por aquí, y hago un paréntesis y digo que tengo por aquí velocidad sub 1 cuadrado menos velocidad sub 2 cuadrado, y esto es menos densidad por gravedad por altura h sub 2. Entonces la presión 2 aquí le voy a reemplazar valores. ¿Cuánto vale P sub 1? 345.000 pascales menos 1/2 de la densidad. ¿Qué líquido nos habla el ejercicio? El ejercicio se referencia a un flujo de agua. Densidad del agua igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Velocidad 1, 3 metros sobre segundo al cuadrado menos velocidad 2, 0.75 metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado. ¿Qué más sigue? Menos, voy a ponerlo aquí abajito, no me da el espacio, densidad es igual a 1000 kilogramos con esta expresión sobre metros cúbicos por gravedad. El valor de gravedad que estamos utilizando, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por la altura h sub 2, que vale, estos 2 metros son datos, y no es más que hacer operaciones. Aquí voy a tener los mismos 345.000 pascales. Aquí tengo, 345.000, esto es más, estoy factorizando este 1/2, sí, es más, él mantiene el mismo más de aquí, corregimos eso, y hago estas operaciones. 3 metros segundos al cuadrado
pero en 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado me va a dar 9. No olvidemos que voy explicando un poquito lo que va a pasar con las unidades. Este cuadrado me afecta tanto al número como también me afecta a las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo haga esta operación me va a quedar, lo voy a hacer por aquí, 3 al cuadrado es 9, me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No perdamos de vista que no solamente afecta al número, también afecta a las unidades. Entonces cuando yo hago operaciones 1/2 por 1000, todo esto multiplica a esta diferencia, 9 menos 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. De ahí me queda un valor de 4218.75. Toda esta expresión es más 4218.75. ¿Qué unidades? Veamos. Tengo kilogramos. Obviamente esta unidad también va a ser la misma, ¿no? Si lo hago aquí por parte, ojalá y no confunda. Por favor, ojalá y no confunda. Cuando lo haga por parte, este 0,75 al cuadrado (0,75 al cuadrado es igual que 0,5625. ¿Qué me queda? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. 9 menos ese valor me queda 8,4375. Lo multiplico por 1000, lo divido entre 2 y me da el valorcito, por si acaso, de 4218.75. Ahora lo que me voy, ¿qué unidades? Tengo kilogramos sobre metros cúbicos, y cuando esto haga la diferencia, lo reste, tengo las mismas unidades, ¿no? Son tan uniformes las unidades. ¿Qué más tengo? Kilogramos, metros cúbicos, y aquí tengo metros cuadrados, segundo cuadrado. No perdamos de vista que el Newton resulta de la multiplicación de kilogramo, metro, segundo cuadrado. Y aquí tomo el kilogramo, de estos metros cuadrados tomo uno de los metros sobre el segundo cuadrado, puedo tener Newton. ¿Qué más me queda? Me queda un metro aquí arriba porque solo tomé uno, y ese 1 metro se simplifica con este metro cúbico que tengo aquí, y en el denominador voy a tener metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado es la unidad de Pascal. La presión que se realiza con la fuerza de un Newton sobre el área de 1 metro cuadrado es igual al Pascal, que es la unidad de presión. Repito, ¿qué tengo aquí? Lo voy a expresar de este modo para no confundir, y es bueno que se entienda, por si alguien todavía no lo va siguiendo. Lo voy a hacer con este color verde simplemente para mostrar que tengo kilogramos, metro cúbico. Por aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener metro cuadrado, lo voy a expresar metro por metro, es lo mismo, dividido entre segundos al cuadrado. Si yo agarro kilogramos por metro sobre segundos cuadrado, esto es igual a Newton, y metro se me va con este metro cúbico, y aquí abajo me va a quedar metro cuadrado. Entonces hemos dicho que Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal. ¿Qué más tengo de hacer estas operaciones para continuar? 1000 por 9,81 por 2 me va a dar un valor de, es negativo por si acaso, aquí continúa negativo,
como escribí aquí, voy a pasar aquí abajo. Y me da un valor de 19.620. ¿Qué unidades me da ahí? Pascales. Similar forma. Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado es Newton. Este 2 metros se va con este 2 que tiene su unidad al metro. Este metro se va con uno de los metros cúbicos que tengo y me va a quedar Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es la unidad del pascal. Y hago operaciones y calculo el valor de la presión P2 que va a ser igual a 329.59 pascales, perdón, kilopascales, o lo voy a expresar nomás en pascales. Me sale un valor de 329.598.75 pascales. Si lo quiero expresar en un término de kilopascales, nada más que correr la coma y decir 329.59, o lo puedo redondear a 6. Mejor lo vamos a dar a 5, 9, y este lo redondeo el 8, 9, y le llamo kilopascales. Bien, ese sería el resultado. Esa es la presión que tenemos en el punto 2. Si se fijan, esta presión es un poquito menor que la que tenemos en la sección 1. Sección 1 mayor velocidad, mayor presión. Sección más chica, tenemos más presión. Y por el punto 2, el tema de la presión baja un poquito. Además de que influye la altura que está a 2 metros por encima de la sección 1. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio, donde se utiliza la ecuación de lo que es Bernoulli. Si se fijan, casi de manera sincronizada, o van como que casadas con la ecuación de continuidad que conocemos, que los caudales son los mismos, ¿no? Por más que las secciones de tubería sean los mismos, los volúmenes que se transportan respecto al tiempo van a ser igual en cualquier punto. O lo mismo que decir área en un determinado punto 1 es igual al área por la velocidad en el punto 1, igual al área por la velocidad en el punto 2. Copiémoslo del ejercicio. No sé si hay dudas con el ejercicio. Se comprende, es una fórmula muy sencillita. Simplemente ubicar los datos que tenemos y ubicar cuáles son las incógnitas que nos piden, ¿no? Hice una consulta. Claro, claro que sí, lo escuchamos. La parte, a la parte final ya en la de, ¿cómo sacó la de 4.218.75 pascales? El resultado no. Ya, claro que sí. 4.218.75 es la expresión desde este más hasta aquí. ¿Qué hacemos primero? Fíjense, tengo un doble paréntesis aquí. Lo que hago es operar esto que está aquí adentro. Me dice que 3 elevado al cuadrado menos 0,75 elevado al cuadrado. No sé si hacemos esa operación, por favor. 3 al cuadrado nos va a dar 3 por 3, 9. A eso le resta el 0,75 elevado al cuadrado. Y eso que resulte lo multiplicamos por 1000, que está aquí afuera, y dividido entre 2 o multiplicado por 1/2. No sé si de ese modo llegamos a este valor. Por favor, nos confirman. Tomen en cuenta que aquí hay una diferencia en cuanto a las velocidades, ¿no? Velocidad 1 menos la velocidad 2.
¿Qué dicen con los cálculos? ¿Se llega a ese número o no se llega? Las demás personas también verifican, por favor, los cálculos. Sí, Inge, me salió el cálculo. Gracias. Ya, perfecto. Básicamente lo que es la ecuación de Bernoulli es esa y se aplica para este tipo de ejercicios. Pueden ser algunas otras situaciones donde, donde se dé el caso de que las diferencias de niveles no hayan. En los niveles más bajos va a tender la presión a ser mayor porque se ejerce debido a a la energía potencial que tenemos en lo que son las diferencias de altura, se ejerce mayor presión. Nosotros hemos visto que, voy a buscar para rayar, hemos visto que la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad en la que queremos saber una presión. Entonces, estos 2 metros de altura influyen a que se tenga mayor presión aquí, pero pueden haber tuberías digo, que vengan con una sección ahí y aquí se haga un poquito más ancho y algo así tengamos aquí una sección A sub 1 y por aquí tengamos una sección A sub 2 y si trazo el eje los dos, las dos secciones van a estar a un mismo nivel. Entonces, este H sub 2 se lo puede tomar igual como cero y la ecuación se va simplificando simplemente. Hay otra situación que podría ser que tenemos un área grande arriba y un área chica abajo y querramos saber, a este le podemos llamar área sub 2 y a este área sub 1. En alguna bibliografía le llaman al punto A, perdón, al punto 1, que viene siendo este lado del tubo, y este es el punto 2, le llaman simplemente a este como punto A en vez de 1 y a este como punto B en vez de 2, pero es simplemente ahí cuestión de terminología. Aquí la formulita cambiaría, ya no denominamos como P sub 1, sino la presión en A más un medio de la densidad por la velocidad en el punto A, ya no en el punto 1 elevado al cuadrado. Simplemente van cambiando las denotaciones que utilizamos en el gráfico. Si llamamos con números o letras es indistinto, pero hace referencia a lo mismo. Copiémoslo, por favor, para quienes quieran participar por un ejercicio, si están en duda que no lo han resuelto bien el anterior ejercicio para poder eximirse, voy a pasarles como un ejercicio 2 un enunciado para que lo intenten resolver quienes quieran eximirse al segundo parcial. No es obligatorio. Quienes no deseen participar y gusten retirarse de la reunión, lo pueden hacer. Hasta aquí vamos a avanzar, por favor, en lo que es la materia. Esta es la parte final de lo que es hidrodinámica. Y paso a mostrar otro ejercicio. Los que resuelvan, ya vamos a fijar las condiciones hasta qué horario se puede presentar. ¿Me confirman si tenemos copiado esta pantalla, por favor, para continuar? Un ejercicio muy parecido a lo que hemos desarrollado aquí, donde se utiliza la ecuación de Bernoulli conjuntamente con la ecuación de continuidad. Ya está, Inge. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Copiémonos este siguiente enunciado que nos dice como ejercicio número 2, del punto A al punto B. Si se fijan, por aquí tenemos el punto A en la parte de abajo en la gráfica, fluye el líquido hacia el punto B, que tienen una altura, una diferencia de altura de 4.5 metros, según el gráfico. Fluye agua con un caudal o gasto
de un valor de 0,37 metros cúbicos sobre segundo. Está por aquí anotado el gasto o caudal. Si la presión en A es 66.200 pascales, o expresado en kilopascales, 66.2 kilopascales, es lo mismo esto. Calcule la presión en el punto B. Nos está pidiendo la presión que se genera en este punto B. Hace rato en el ejercicio le llamamos punto 1 y punto 2. Ahora se le está llamando punto A y punto B. Los diámetros los estamos expresando con la letra D. Diámetro 600 milímetros en B, diámetro en A 300 milímetros. Muy parecido, solamente que esta tubería es vertical. Entonces nos pide la presión en el punto B. Según se observa en la siguiente figura. El diámetro de la sección A, aquí tenía que haber un espacio de la sección A igual a 300 milímetros y diámetro de la sección B 600 milímetros. Valor de gravedad 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Diferencia de altura entre los puntos A y B es de 4,5 metros. La diferencia de altura entre los puntos A y B. Para los que vayan a participar, esto va por su segundo examen parcial para eximirse. A la misma dirección de correo que estamos enviando todo el material, salgueroa.uagrm@gmail.com. A esa dirección de correo, por favor, me lo envían lo que son los archivos en formato PDF. Máxima horario de envío o recepción que se va a hacer son las 18:50, 19:50, pongámosles 20:00. Tienen ustedes como guía el anterior ejercicio, revísenlo sus apuntes. Tienen la única formulita que se utiliza es la ecuación de Bernoulli así mezclada con la ecuación de continuidad. Son las dos formulitas que hay. Tienen la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. No sé qué datos más podemos tener. Creo que con eso estarían todos los datos que necesitan. Tenemos como 1 hora y 10 para resolverlo. No sé si hay dudas con el ejercicio. Bien, quienes ya lo tengan copiado el enunciado y gusten retirarse para trabajarlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo dejo esta pantalla unos 5 minutitos para que se terminen de copiarlo, hagan su gráfico, coloquen bien sus datos y suerte, jóvenes, por favor, resolvamos el ejercicio y así nos evitamos ese segundo parcial. Nos estamos viendo el viernes, hasta eso ya les respondo a todos los que están y no están eximidos. De todos modos, yo quedo aquí unos 5 minutos más para estar pendiente por si alguien tiene una duda respecto a lo que es este ejercicio. Repito, quien no desee participar no es obligatorio y guste retirarse, lo puede hacer. Ahí quedamos en la clase de hoy. Gracias, jóvenes, a todos. Hasta luego. Buenas noches.